Bien. Bueno, estamos transmitiendo en vivo en este webinar acerca de economía circular dentro de la producción de hidrógeno renovable. Vamos a esperar a que algunos de nuestros invitados puedan conectarse para iniciar con la presentación. Íñigo, en el momento en que se empiece a conectar gente, iniciamos con la presentación, te presento yo a ti y pasas después, obviamente, a exponer todo lo que nos traes el día de hoy. ¿Me escuchas bien, Íñigo? Mm, Íñigo, ¿me escuchas? Tú estás muteado, ya, perfecto. Bien. Vamos a esperar unos 2 minutos más, iniciamos con la presentación. En breves minutos vamos a comenzar con la presentación. Estamos esperando a que se incorpore parte del público y comenzamos con la presentación. Íñigo, dame unos 2 minutos y comenzamos. En breve comenzamos con la presentación. Ya está Íñigo con nosotros, experto en energía hidráulica y procesos de producción de hidrógeno renovable a base de electrólisis de agua. En unos minutos comenzamos ya con la presentación. Bien, yo creo que ya podemos ir comenzando y se va a ir conectando la gente a medida de que se vaya desarrollando la webinar. Muy bien, encantados. Bueno, les recordamos a los asistentes que este evento está siendo grabado y comenzamos con la presentación. Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a este nuevo Ape Talks. Mi nombre es Nicolás Jofré, arquitecto de profesión y coordinador del área de ingeniería y energías renovables de Ape International Business School. Y antes que nada quisiera comentarles brevemente quiénes somos y en qué nos especializamos. Ape International Business School es una escuela de negocios especializada en másters profesionales online respaldada por numerosas empresas del sector tanto energético como de las distintas ingenierías y como de otras disciplinas profesionales. Esta escuela está enfocada principalmente en la empleabilidad de los y las estudiantes que cursan las formaciones especializadas que impartimos de manera online. Y es de esta manera que contamos con una amplia oferta educativa de diversas áreas profesionales, desde la dirección de empresas,
tecnologías de información y las comunicaciones, ciberseguridad y, por supuesto, el área que nos convoca el día de hoy, correspondiente al área de ingeniería y energías renovables. Y precisamente para hablar de energías renovables nos encontramos aquí junto a nuestro experto y docente también del máster en energías renovables, redes inteligentes y movilidad eléctrica, el señor Íñigo Sanz Fernández, Business Development Manager de Iberospec, para hablarnos acerca de la economía circular dentro de la producción del hidrógeno renovable. Bienvenido, Íñigo, un gusto contar con tu presencia en este IPTAX. Cuéntanos cómo estás y podemos dar paso a la presentación. Íñigo, disculpa, estás muteado. Déjame ver si te puedo activar el micrófono. Ya, Ahora sí se escucha, ahora Íñigo. sí, ¿Qué tal? ¿Cómo perfecto. estás? Pues bueno, muchas gracias. Buenas tardes, Nicolás. Muchas gracias por la Buenas invitación tardes. al evento. Y nada, vamos a contar un poco lo que estamos oyendo todos los días en redes sociales, en medios de comunicación, de lo que es la producción de hidrógeno, relacionada pues con la asignatura que imparto en el máster que has comentado, Nicolás, de hidráulica, porque todo tiene que ver. Es decir, al final, el hidrógeno que tanto nos están hablando, pues es un vector energético. Es otra manera de almacenar energía, pero con la peculiaridad pues, que para llegar a ese hidrógeno pues hace falta, partimos del agua, y del agua pues es un poco de esos criterios de cómo vamos a hacer esa hidrolización, pues vamos a hablar un poco. Yo me presento rápidamente. Yo llevo más de 26 años en este maravilloso mundo. En las líneas temporal que veis ahí, la parte superior son todas las empresas en las que he trabajado relacionadas con pues, mundo del agua, pues desde mis orígenes en el año 98 pues hasta el día de hoy. Y en la parte inferior de la línea temporal está todas las universidades con las que he colaborado y colaboro. Es decir, yo he tenido la ventaja un poco la posibilidad de poder siempre simultanear lo que era mi labor docente con mi labor profesional, con lo cual siempre he podido transmitir conocimientos aplicados al mercado real día a día. Dicho lo cual, un poco que sepáis por dónde vengo y de dónde vengo. ¿Qué es el hidrógeno? Bueno, pues el hidrógeno, vamos a hacer un pequeño repaso de química, aunque esto ya no lo sabemos todo, pues evidentemente es el primer elemento de la tabla periódica. Ahí está, en esa esquinita. Es el elemento más pequeño, y al ser el más pequeño de todos, la molécula más pequeña, pues va a generar ciertos problemas, sobre todo cuando hablemos del almacenamiento. Y pues, el hidrógeno está ahí, y el hidrógeno es un gas, es insípido, es incoloro e inodoro. Ahí tenemos su partícula, pues todos lo conocemos, nuestro hidrógeno. El hidrógeno está por todos lados, es un 75% de la materia del universo, está en el 90% de los átomos, es decir, toda la química orgánica que hemos podido estudiar siempre había por un hidrógeno metido, y al final pues está en el 0,14% de la materia orgánica, en todos los hidrocarburos, en el agua, bueno, pues un poco esas moléculas que tenemos. Los isótopos del hidrógeno, pues el protio, el deuterio y el tritio, que esos pues nos pueden ser también un poco de cuando hemos hablado de energía nuclear, pues ahí siempre había pues esos isótopos que al final son moléculas que, en el caso del tritio, pues tenemos un protón, dos neutrones, pues que lo vamos a utilizar para las reacciones nucleares. ¿Cuáles son las ventajas del hidrógeno? Bueno, pues aquí os pongo, pues es muy alto en el aire su difusividad, tiene una alta conductividad térmica, un calor específico elevado. Y os pongo la imagen pues ya no existe, bueno, pues lo que eran los transbordadores espaciales, que cuando despegaban, pues los cohetes pues iban con hidrógeno. Era el combustible, y era un combustible que funcionaba pues para lanzar estos monstruos al espacio, pues iba bastante bien. ¿Qué es lo que no es tóxico? No afecta a la salud. Es decir, el que haya una instalación con un escape de hidrógeno, pues no nos tiene que alertar, ¿no? Como si estuviese escapándose un ácido. Bueno, pues hidrógeno no es tóxico, eso es muy importante. ¿Pero qué problemas tiene? Pues que tiene una densidad muy baja, un poder calorífico muy bajo en volumen, una temperatura de licuación extremadamente baja, y esto es un problema sobre todo para su almacenamiento y transporte. Es decir, siempre que hablamos de hidrógeno, pues hablamos, oye, pues contenemos nuestro hidrógeno, pero luego, ¿qué hacemos con el hidrógeno? ¿Cómo lo almacenamos? Pues tradicionalmente pues se eleva a grandes presiones o se baja a muy bajas temperaturas, con lo cual es un problema, porque al final es un recurso que se consume y es un gasto que hay que añadir.
Pues fragiliza metales, que también es otro problema, es decir, ¿dónde somos capaces de almacenar el hidrógeno? No podemos meterlo en cualquier metal, pues no lo puede fragilizar, porque el propio molécula de hidrógeno nos va a entrar en la red reticular. Va a tener una energía muy baja de activación, una llama incolora, y si vemos a nivel de materiales, pues de los conocidos, pues desde, si empezamos por abajo, vemos que el diésel, aunque ese combustible que podemos tener todavía algunos en algunos coches, pues tiene una energía por kilogramo de 40,4 megajulios por kilogramo, frente al hidrógeno, pues que tiene pues 3 veces más, 143. Es decir, tiene un poder, lo veis, y lo veis por luego energía por litro, pues 10,1 megajulios por litro frente a los 34,6. Es decir, en toda la escala, pues aquí tenemos pues los conocidos, el aceite, gasolina, butano, propano, gas natural. Bueno, pues vemos que está en el extremo totalmente opuesto de lo que podría ser el hidrógeno líquido. También vemos el comprimido, 70 megapascales. Y luego el hidrógeno a presión ambiental, lo dejo aquí porque eh, está habiendo cada vez más avances tecnológicos que se están dando cuenta que muchas veces el hidrógeno para almacenarlo y luego consumirlo rápidamente, no hace falta elevarle la presión a esos 70 megapascales, no hace falta enfriarlo a no sé cuántos grados bajo cero, sino que directamente a presión ambiental se puede almacenar, claro, requerimos grandes volúmenes, para luego inmediatamente volverlo a consumir pues en el proceso que sea. ¿Qué es el hidrógeno renovable? Esto es muy importante. Es algo que lo están diciendo todos los días, pero realmente saben lo que es el hidrógeno renovable. Bueno, pues el hidrógeno renovable sería, ya le ponen la etiqueta de verde, porque es una energía que se obtiene a través de fuentes de energía sostenibles. Es decir, esa hidrolización para disociar la partícula de agua, la molécula de agua, pues esa energía la sacamos de energías limpias. Claro, habría que decir ahora, ¿y qué entendemos por energía limpia? Que lo veremos una serie de colores que se han ido atribuyendo al hidrógeno y cada uno pone su color y dice, bueno, el verde, perdón, es el más conocido porque es el de la energía limpia. ¿Por qué? Pues no se generan gases de efecto invernadero u otras emisiones contaminantes. Es decir, el hidrógeno que se ha obtenido con una electricidad, vamos a decir, que viene, pues que no hay una contaminación. Entonces aquí la típica imagen, pues vemos esos paneles fotovoltaicos, esos aerogeneradores, esas nubes, bueno, pues tenemos nuestro hidrógeno. Evidentemente, pues vamos a electrolizar y como materia prima usamos el agua. Ojo, no vale cualquier agua. Es decir, para hidrolizar el agua tiene que tener un tratamiento previo. Es decir, no nos vale cualquier agua. No nos valdrían aguas residuales, no nos valdrían agua de mar directamente. Es decir, tendríamos que hacer unos procesos, unas calidades ya considerables antes de entrar ese agua en el hidrolizador para tener. Con lo cual, cuando hagamos luego los balances energéticos, previamente a introducir en el hidrolizador, pues tenemos que tener en cuenta qué hemos hecho con ese agua para prepararla. ¿Es el único color de hidrógeno que existe? Pues evidentemente no. Sabemos que hay, esta es la reacción que sabemos, hidrógeno más energía, tenemos las moléculas de hidrógeno más la de oxígeno, pero también tenemos otra forma de obtener hidrógeno, partiendo del metano. Metano más agua nos da CO2 más hidrógeno. Es decir, otra forma de obtener hidrógeno va a ser mediante lo que es captura de CO2 partiendo de metano. Ya tenemos dos maneras. Muchos sitios ya se están pagando tasas e impuestos de captura de CO2. Bueno, pues esto es una forma de capturar CO2. Que luego el CO2 tendrá unos usos que podemos ver y sus usos muy cotidianos que nos van a sorprender. Que el CO2 sirva para tantas cosas cuando tantas veces está demonizado y bueno, pues el CO2 hace falta y se usa mucho en nivel industrial. Entonces empezamos con los colores. El verde, el que conocemos todos, producido por electrólisis del agua, utiliza energía proveniente de fuentes energéticas renovables. Vamos a otro color. El azul sería producido a partir de combustibles fósiles, pero el CO2 es capturado, almacenado o reutilizado. Es decir, aquí ya hay una captura de CO2. El CO2 lo almaceno o lo utilizo en otro proceso industrial. El almacenamiento pues, puede ser pues, distintos sistemas de inyección o incluso grandes gasómetros que se utilizan para almacenar CO2, que hay instalaciones por el mundo. Hidrógeno gris es el que se extrae del gas natural usando reformado de metano con vapor. Y ya los colores un poco también nos van un poco identificando qué es lo que nos vamos a encontrar o por dónde vamos a ir. El hidrógeno púrpura o rosa, dice, producido por la electrólisis del agua cuando estamos utilizando energía proveniente de energía nuclear. Claro, este color de hidrógeno está muy de moda en lo que es Francia. Es que en Francia tienen básicamente su mayor producción energética es nuclear, pues ellos están abogando por lo que es el hidrógeno rosa.
De hecho, han sido los que me están proponiendo que todo lo que es energía nuclear sea catalogada dentro de las energías renovables, con lo cual ese hidrógeno rosa que tiene Francia, si al final se llegase a ese convencimiento, pasaría a ser un hidrógeno verde y nos quitarían un color. Bueno, nos quedan más colores. Os recuerdo estas relaciones. El hidrógeno turquesa. El hidrógeno turquesa es el que se produce por la pirólisis térmica del metano. Es decir, produce carbón sólido en vez de CO2. Aquí ya tenemos pues, una pirólisis, que habrá de distintos tipos de pirólisis, pues ya tenemos un carbón sólido. El hidrógeno marrón o negro es el que se extrae a partir del carbón usando gasificación. Es un poco tradicionalmente es de los que más se utilizaba a nivel industrial, se gasificaba, pues tenía y también ese color también yo creo que nos da un poco de idea de cómo está catalogado. El hidrógeno blanco, importante, puede ser obtenido como subproducto de procesos industriales e incluso, aunque sea algo raro, se puede obtener de manera natural. De hecho, hay yacimientos de hidrógeno blanco en España, en Huesca, cerca de Barbastro. Pues hay sitios donde aparece ese hidrógeno. Bueno, pues claro, son instalaciones bastante difíciles de controlar por todo lo que hemos dicho antes, de que es incoloro, insaboro, todos estos factores. Bueno, pero se puede producir a nivel natural. Y luego tenemos el amarillo dorado, que es un poco el juego de si al verde le quitamos el azul, nos queda el amarillo. Es decir, yo creo que todos de pequeños, cuando no teníamos el color verde, cogíamos el azul y el amarillo y nos salía verde. Pues esa combinación, pues el hidrógeno amarillo dorado ha salido cuando precisamente estamos partiendo del metano, de ese CH4, que viene del biogás, y estamos usando la reacción. O sea, 8 colores, 8 sistemas que vamos a ver un poco en detalle. Hidrógeno verde, un poco el que más tenemos. Aquí, pues la energía fotovoltaica, aerogeneradores, hidráulica, ya lo comenté en la sesión anterior del máster de hidráulica, toda la energía que podemos obtener pues, mediante turbinado en las centrales hidroeléctricas, pues ese se puede usar perfectamente. Bueno, y empezamos ya a dar ciertos datos que pueden ser interesantes. Bueno, ya recalco que habría que utilizar un tratamiento previo del agua, es decir, ya va a haber un consumo energético previo, y para obtener 1 kilogramo de hidrógeno verde, lo pongo en verde, se van a necesitar entre 55 y 60 kilovatios hora de energía eléctrica, dependiendo de la eficiencia, que luego veremos. Es decir, el de hidrógeno, o sea, los rendimientos van a ser muy importantes. Pero ya tenemos unos datos, es decir, para cada kilogramo de hidrógeno necesitamos 60 kilovatios hora. En casa, si nuestra casa es pequeña, tendremos 3, 3,5, 5,5. 9. No es habitual que una casa tenga más de 12 kilovatios si ya nos vamos a instalaciones de media tensión, sí. Es decir, es bastante costoso a nivel energético generar ese hidrógeno. Claro, el agua que se va a utilizar se empleará en dos procesos muy diferenciados. Primero, habrá que hacer esa electrólisis con ese agua con una calidad demineralizada, pues que habrá pasado pues, posiblemente por 2 trenes de osmosis más una microfiltración. Aquí vemos en la imagen unos trenes de osmosis inversa con esas membranas, pero claro, ya nos están diciendo que para obtener 1 tonelada de hidrógeno va a hacer falta 9 toneladas de agua pura. Claro, esto ya estamos hablando de lo que hay detrás. Y para obtener 1 tonelada de agua pura se hacen necesarias 2 toneladas de agua impura. Suma y sigue, es decir, para obtener 1 tonelada de hidrógeno harían falta 18 toneladas de agua impura. Claro, y para refrigerar o mover toda esta agua vamos a necesitar sistemas de bombeo, circuitos de refrigeración, porque todo lo que es la electrólisis al final va a necesitar refrigeración. ¿Refrigeración cómo? Con agua, ¿cuál? Otra corriente de agua. Claro, tendremos consumos de los electrolizadores, lo que hemos dicho, 60 kilovatios. Ahí vemos un electrolizador. Bombeos de captación, bombeos de alta presión para los procesos de osmosis inversa, bombeos de los sistemas de refrigeración, bombeos de los rechazos de las almueras. Claro, estábamos quitando esas impurezas y tenemos por lo que sería una estación de bombeo con motores pues, que pueden mover pues, tranquilamente del orden de medio gigavatio. Pues, son bombas bastante potentes las que puedan ser de captación. Bueno, afortunadamente la tecnología de los hidrolizadores va mejorando, pues cada vez el rendimiento es mayor. Hay sistemas, más o menos hay 3 en el mercado. El más conocido sería el AWE, que sería el electrolizador
alcalino de agua, pues son temperaturas inferiores a los 150 grados. Luego estaría el PEMEL, el electrolizador polimérico, sigue siendo de baja temperatura. Y luego estaría el electrolizador de óxido sólido, que son para altas temperaturas. O sea, actualmente lo que está más desarrollando sería esos AW de baja temperatura con unos rangos de rendimiento, eficiencias entre el 60 y el 80%. Insisto, esto está, a día de hoy se está mejorando. Yo tuve la oportunidad de estar en el Centro Nacional de Hidrógeno, que está en Puerto Llano, el pasado mes de marzo, y estuvimos allí, vimos toda la infraestructura que tienen de investigación y desarrollo, y sobre todo lo que están investigando ellos a día de hoy es en todo lo que son los electrolizadores. Es decir, están viendo cómo mejorar esos rendimientos y cómo conseguir, pues eso, cuanto más rendimientos más, cuanto menos incremento de temperatura mejor, y que esto funcione de la mejor manera posible. Cambiamos de color. Ahora nos vamos al hidrógeno de color azul. Capturamos CO2. Claro, nosotros estamos partiendo de combustibles sólidos donde el CO2 es capturado, almacenado o reutilizado. Esa captura del CO2 pues puede ser en la combustión, pues todo el tema de instalaciones existentes. Puede haber problemas de capturas químicas. Bueno, pues aquí hay también un mundo que se está desarrollando. Claro, aquí hago un pequeño paréntesis que es algo que va de la mano. Es decir, nosotros si generamos hidrógeno, al final, por un lado, tenemos que tener una captura de CO2. Y hay una serie de tecnologías, sobre todo de captura y almacenamiento. La tendencia actual contempla como lo más probable el almacenamiento del CO2 en pozos, acuíferos salinos profundos, antiguas minas, o sea, donde hay una posibilidad de usarlo como materia prima para obtener o dejarlo ahí almacenado o como para tener unos puntos industriales. Claro, se podrá usar como un catalizador en soldaduras oxiacetilénicas y corte de metales, es decir, para industria, carbonatación de glicerina, para hacer hielo seco, refrigerantes, agentes inertizantes en el sector alimentario, por ejemplo, para enfriar la leche, para su transporte, carbonatación de bebidas, descafeinados, fertilizantes, industria farmacéutica, es decir, para hacer las bebidas carbonatadas, todas las bebidas que tengan contenido de carbonatos, pues se usa este CO2. Para hacer la cerveza, pues la cerveza, para servirla, pues al final tiene ese lo que suelen llamar el ácido. Bueno, pues el ácido es un CO2 que ha sido capturado. ¿Cuál sería el top 10 de los usos del CO2? Pues el primer uso más común del CO2 es la producción de cerveza. Esto es a nivel mundial. Sin CO2, lo siento, pero no podemos producir cerveza ni servirla. El segundo uso más utilizado, y es sorprendente, es toda la producción de aspirinas. Todas las aspirinas funcionan gracias a ese uso de CO2. El tercer uso sería el aturdimiento de animales, es decir, ya por el tema de regulaciones, ya para tener en cuenta que cada vez somos más gente, comemos, tenemos esa costumbre de comer, y todo lo que son pues todos los mataderos de avícolas, porcinos, todos los sistemas de aturdimiento, pues ya de una regulación, pues se usa sobre todo el CO2 para lo que es el aturdimiento, para evitar sufrimiento. Fabricación de combustibles, también se usa el CO2. Conservación de la leche, lo que decía antes, o sea, para el transporte, desde que se recoge en la granja y se lleva a las grandes productoras lácteas, pues se hace la conservación. Cultivo de algas, que aquí también hay unos proyectos bastante interesantes, tanto algas como microalgas. Sabéis que luego las algas tienen una vertiente que se usan pues, para cosméticos, para industria farmacéutica, para alimentación, es decir, el boom de la industria de algas, pues cada vez es más desarrollado. Y de hecho, ahí ahora mismo hay plantas piloto de cultivo de algas partiendo de CO2, pues por ejemplo, en ciertas azucareras, pues están produciendo algas. También se están produciendo, claro, tenemos algas de agua dulce, algas de agua salada. Ahí se juega con la materia que se le introduce CO2, con el tipo de alga. Bueno, pues eso está bastante interesante. Producción de cemento, bueno, pues para las cementeras, y entramos en industrias que pueden ser electrointensivas. Oye, pues para el cemento también se usa el CO2. Extinción de incendios. Yo creo que más o menos todos habéis visto alguna vez un extintor, y en función de la letra que nos marca lo que tenemos el incendio que tenemos que sofocar, pues hay extintores de CO2 pues, que se usan para esto. Entonces, al final, pues es otro uso.
Ahí lo vemos. Conservación de verduras. Muchas veces el- las verduras, las verduras, que se cae. Las verduras, muchas veces cuando abrimos el paquete de verduras, viene así y es lo que ha permitido que llegase con ese color y con esa y con ese y con ese frescor. Claro, en el momento que abrimos el paquete, que se cae. En el momento que abrimos ese paquete, pues ya funciona bien. Y como último punto, los como insecticidas. O sea, el CO2 también se utiliza como insecticida, pues es una forma pues para evitar contaminación o pues que eso pueda afectar pues a los productos que luego vamos a consumir. Muy bien. Bueno, pues aquí vemos ese CO2 que la imagen pues muchas veces nos lo pintan como tan malo, oye, pues tampoco es tan malo, y que no es tan malo. Esta imagen que veis es una imagen real. eh, un poco se ve ahí la proporción, esta furgoneta, esto es una de las más grandes que hay, modelo aquí no puedo hacer publicidad, pero esto que veis aquí es un almacén de CO2 de 32.000 metros cúbicos a 4 milibares, es decir, a una presión mínima. Esto tiene un largo de 76 metros, un ancho de 36, un alto de 18 metros y está ubicado en la isla de Cerdeña, en Nuoro. ¿Para qué utilizan estos señores este almacén de CO2? Pues como un almacén energético. Es decir, al final el CO2 lo usan. Otros almacenes de CO2 de este tipo los hay, por ejemplo, en el norte de Europa, donde producen o extraen el CO2 y lo almacenan junto a grandes invernaderos, pues para acelerar o catalizar lo que puede ser producción de vegetales. Entonces, por ejemplo, ya han conseguido precios bastante buenos de producción de tomates, de tal manera que ya incluso se están planteando dejar de... Las cuentas ya les salen y después de pagar estos almacenes y todos los procesos, pues ya no, ya casi están bajando el número de importaciones de tomates pues de la huerta levantina española, pues ya les sale la cuenta. Bueno, pues ellos lo que han hecho es invernaderos, paneles fotovoltaicos, luz artificial, almacén de CO2. Es un poco es como funciona. Producción de hidrógeno gris. Ahí lo vemos, el color. Y decíamos que el hidrógeno gris parte del reformado del metano. O sea, aquí usando el reformado de metano con vapor. Es muy barato, su bajo coste de producción, emite un nivel importante de CO2 altamente contaminante. Es decir, esto eran sistemas que se hacían tradicionalmente en industria, pues lo estamos cargando todo, pues mira, pues tradicionalmente pues esto era un sistema de obtener CO2 en industria. Claro, aquí para producir hidrógeno gris es necesario utilizar vapor, por lo cual se alcanzan temperaturas de hasta 800 grados, es decir, había mucho calentamiento. Claro, efectos ecológicos no es la mejor opción. No es común que al producir hidrógeno gris se canalice una captura de emisiones de dióxido de carbono, es decir, directamente se expulsaba. Es decir, este era el sistema más fácil y más sencillo. Pues mira, quemamos fósiles y obtenemos, partiendo del gas natural, y obtenemos nuestro hidrógeno. Claro, al final había aplicaciones, por ejemplo, las refinerías de petróleo, pues había aprovechar los beneficios de hidrógeno gris para ciertos derivados o como sustento energético. Pues, pues eso, abastecimiento de equipos a nivel operacional. En la industria química, pues procesos que se habían beneficiados por el uso de hidrógeno gris, pues también porque era muy barato. O sea, al final se trataba en grandes industrias de, pues cómo puedo conseguir gran cantidad de hidrógeno a un precio muy barato. Pues eso, industria química. Y luego en agricultura y botánica, pues era una aplicación menos conocida, pero igual de importante, pues era para la fabricación de fertilizantes. Claro, aquí ya en el momento que aparece la empresa o las empresas que fabrican fertilizantes son uno de los tres grandes palancas del negocio del hidrógeno. Es decir, no voy a hacer publicidad, pero siempre que hay algún nuevo centro de gran producción de hidrógeno verde, interesa que cerca haya una empresa de fertilizantes, porque claro, ellos ese hidrógeno lo van a sintetizar en función de amoníaco, que el amoníaco luego se va a utilizar como, como parte de esa fabricación del fertilizante. Claro, estamos hablando de hidrógeno, generar hidrógeno, hidrógeno vector energético. Es decir, me sobra la energía, pues ¿qué hago? Pues cojo agua, genero hidrógeno, cojo metano, le meto agua, saco hidrógeno. Claro, pero ahora
cuando empezamos a hablar de realmente el almacenamiento y el transporte, la tecnología del hidrógeno en comparación con la tecnología del amoníaco, que hablábamos ahora de los fertilizantes, es una tecnología que se lleva muchos años. Es decir, el amoníaco ya lo conocían los romanos, la amonia. De hecho, en la antigua Roma pues había urinarios públicos donde recogían ya la orina humana, pues para usar ese amoníaco, pues para ciertos procesos. Es decir, todo lo que es el desarrollo, de hecho el amoníaco a nivel de producción industrial es muy barato. O sea, ¿cuánto cuesta un litro de amoníaco? No llega a 1 euro. O sea, el amoníaco es un producto totalmente ya consolidado y es mucho más fácil, evidentemente, transportar amoníaco que transportar hidrógeno. Con lo cual, el amoníaco yo creo que todavía va a ser un actor que va a entrar en todo lo que va a ser la producción de hidrógeno, porque al final es, puede tener muchas ventajas, también tiene inconvenientes. Es decir, luego el amoníaco no puedo mezclarlo con ciertas cosas. Es decir, el amoníaco es uno de los elementos que se usan normalmente para la fabricación de explosivos. Bueno, pues hay que tener mucho cuidado con eso. Vamos al hidrógeno rosa. Bueno, aquí esta imagen ahora la he puesto, la he teñido un poco de color rosa. Esa foto es de este paso de invierno. Eso que se ve al fondo es los dos reactores de la central de Almaraz, ahí en la provincia de Cáceres, que ellos toman el agua de refrigeración del río Tajo. Es una central nuclear que no tiene torres de refrigeración. Es decir, no, si echamos de menos la torre, pues no la busquemos porque no hay. Es decir, ahí se refrigera el agua en ese propio lago. Bueno, son 2 lagos artificiales, uno con agua, vamos a decir, uno con más caliente, más fría. Bueno, y al final, bueno, pues es una opción. Claro, si la fuente de origen viene de energía nuclear, pues lo han bautizado así y tiene su lógica. Este cartel, este es de Francia. O sea, ellos tienen su cochecito con esa etiqueta. Claro, partimos de energía nuclear. Claro, es sostenible. Claro, claro, en todos los hipotéticos escenarios, claro, estamos con una técnica de obtención alcalina a gran escala. Estamos hablando de hidrógeno a baja presión, realizada con un electrolizado de membrana polimérica. Claro, el kilogramo de hidrógeno rosa, que sí que están construyendo en Francia, pues resulta es el más barato de producir de todo el mercado. Claro, claro, pero esto tiene truco. Claro, dices, bueno, pero ¿cómo has conseguido la energía? Pues viene de energía nuclear. ¿Cuánto te ha costado hacer la central? Claro, al final, si diésemos un balance energético desde el principio, pues llevaríamos sorpresas. Pero claro, si ya tenemos nuestro precio regulado de esa energía, pues al final ese kilogramo pues sería de los más baratos. El hidrógeno turquesa. Aquí ya entramos en colores interesantes. Aquí estamos con una pirólisis térmica del metano y aquí vamos a pirolizar ese metano que está en el gas natural, el biogás, y va a producir carbón sólido en vez de CO2. Claro, nosotros podemos tener ese gas natural pues, que venga de un yacimiento de gas, o podemos tener un biogás que lo hayamos obtenido pues, a través de una fermentación anaerobia, pues en un digestor anaerobio que puede ser pues, de una instalación, pues una depuradora de aguas residuales urbanas, pues esos fangos que digieren, o de una instalación, pues un fermentado que puede hacer, pues eso es como nuestro estómago. Al final partimos de ese biogás que nos puede utilizar. El carbono está en forma sólida, entonces no se va a liberar a la atmósfera. Es decir, vamos a tener ese carbono en materia, vamos a poderlo craquear, con lo cual vamos a tener una descomposición oxidativa del metano. Entonces, es una de las alternativas más prometedoras para producir hidrógeno con cero emisiones. Claro, no va a haber emisiones a la atmósfera, se van a generar pues, ese carbono que luego pues, tendrá otros usos, evidentemente. Y de hecho, a nivel de pirólisis térmica, pues hay muchos proyectos todavía en fase de investigación y desarrollo, es decir, todavía se está investigando bastante. Hay problemas todavía con el craqueo del metano convencional, pues por problemas de temperaturas, alta temperatura, alta demanda de energía, alto desgaste del reactor, pues al final el reactor es lo que más sufre. Va a haber una descomposición o una deposición del carbono en las paredes del reactor, con lo cual el reactor va a tener una vida bastante limitada. O sea, ahora hay procesos o proyectos para intentar alargar la vida de esos reactores. Se va a desactivar el catalizador de grasas y para regenerar los catalizadores pues se va a requerir una energía adicional y liberación de CO2. Es decir, al final todavía no estamos en las mejores fases. Claro, pero también ya hay otra opción que sería una pirólisis en frío, el cold spark que llaman,
que ya hay bastantes proyectos en marcha, con diseños modulares del reactor, con reactores con plasmas fríos, no térmicos, con procesos libres de catalizador, bajas temperaturas, bajas presiones, se reduce el tamaño, el espacio del reactor y hay una reducción de la producción de hidrógeno en cuanto, pues, sobre todo los costes de inversiones directas, los CAPEX, los OPEX. Pues, al final, esto también estamos en fase totalmente de diseño y todavía queda mucho que hacer, pero bueno, pues otra opción de generar ese hidrógeno. Y aquí los ensayos que se están haciendo, ya el costo de energía, ya estamos hablando de esos 15, menos de 15 kilovatios. Os recuerdo que antes, cuando hemos hablado del verde, estábamos entre los 55 y los 60, es decir, esto sería un cuarto a nivel de. Claro, pero ahora mismo el que más desarrollado está es el primero que hemos visto, con los hidrolizadores normales, y este pues todavía le queda un poco de recorrido, ¿no? Pero bueno, en fases de experimentar el laboratorio, pues están consiguiendo esos ratios energéticos. Hidrógeno marrón. El hidrógeno marrón pues va a ser a base de calentar el carbón mineral, pues lo que es la hulla o lignito, pues a más de 700 grados se calienta y eso tiene un gas desde el que se está listo, el hidrógeno, es decir, quemar. Es la forma más antigua de producción y debido a las emisiones de CO2, pues la más dañina. Esta es la peor, esta es la chimenea negra que vimos. Claro, a finales del año 2021, este hidrógeno marrón o negro suponía un 27% todavía de la producción global de hidrógeno. Claro, es el método consolidado que poco a poco va desapareciendo, pero bueno, todavía sigue siendo ese 27%, más de un cuarto de la producción global de hidrógeno. Insisto, el hidrógeno es muy necesario para procesos industriales. O sea, no pensemos solo en el hidrógeno que nos están contando ahora que hay que almacenar. No, no, el hidrógeno se ha usado toda la vida en industria y pues ¿cómo se obtenía? Pues quemando carbón. Al final se produce a partir de ese gas natural, petróleo, mm, aunque haya procesos bastante perfeccionados y eficientes, también son baratos, pues es el más. Claro, el problema es que cuando es barato algo, pues es lo que se utiliza. El hidrógeno blanco, ahí lo tenemos. Pues está en la naturaleza o en subproductos industriales. Pues muchas veces se ve que minerales de hierro del subsuelo tienen la capacidad de separar ese oxígeno e hidrógeno de las moléculas de agua. En capas geológicas muy profundas no queda nada de oxígeno, entonces aparece hidrógeno. Así que cuanto más profundo se explore, más posibilidades de encontrar hidrógeno hay. Entonces muchas veces las catas que se han encontrado ha sido porque se estaban haciendo pues eso, prospecciones pues para sacar agua, pozos, y de repente, pues, oye, pues mira, eran ya catas muy profundas, lo que no sé es cómo se dieron cuenta, pero bueno, tuvieron ese hidrógeno y al final va a tener tres grandes ventajas con respecto al resto de los hidrógenos que estamos viendo. La primera, que es un hidrógeno absolutamente libre de emisiones de CO2, es decir, es un hidrógeno que lo tienes ahí, entonces si es un pozo, pues abres la llave y sale. El segundo, aquí no hace falta energía para electrolizar el agua. O sea, aquí la energía que vas a necesitar en todo caso sería para ese almacenamiento, esa compresión o esa disminución de su temperatura. Pero si ese hidrógeno que obtenemos de manera natural directamente lo almacenamos o directamente lo consumimos, pues el balance energético sería súper positivo. Claro, procede de fenómenos geológicos y químicos espontáneos. Claro, en teoría es una fuente de energía renovable de forma natural y se puede explotar sin fin, a bajo coste, pero no. Tiene tres veces más energía que el petróleo. Los yacimientos conocidos están en Francia, Estados Unidos, Australia, China, Finlandia y Mali. Y en Mali en concreto hay un pozo operativo desde el año 1987. Y os contaba también pues eso, que en España tenemos un yacimiento entre Barbastro y Monzón, y en la provincia de Huesca, por lo que está ahí, pues, porque nosotros también tenemos un poquito de eso. El hidrógeno dorado. Hemos hecho el repaso a todos los colores. En la lógica del hidrógeno dorado, de hecho, el nombre yo creo que nació aquí en España, en la Universidad Pontificia Comillas, donde trabajaban ya con procesos de hidrógeno verde, trabajaban con procesos de hidrógeno azul, y cuando se dieron cuenta pues, que había opción de recuperar y de generar esa parte de disociar por un lado el CO2 y por otro lado el hidrógeno, pues salió ese color, el dorado o amarillo. Claro, aquí al final lo que estamos es trabajando partiendo de metano más agua. O sea, aquí estamos introduciendo, pero claro, estamos capturando ese CO2. Vamos a reformar el metano proveniente del biogás
claro, lo que os decía antes, hay distintos orígenes de ese biogás, que puede ser pues, de una depuradora de aguas residuales urbanas municipales, de una depuradora de aguas residuales industriales, perdón, un momento, ahí está. Puede haber también procesos combinados o de codigestión, es decir, al final, en esa digestión anaerobia, pues se trata de obtener la mayor cantidad de biogás. Entonces lo que hacen es los químicos generan una receta, una dieta, en función de la cual pues, consiguen que esas bacterias anaerobias sean capaces de generar la mayor cantidad de metano posible. Entonces al final, esto, sin darle más vueltas, han hecho a gran escala lo que hace el estómago humano. Es decir, nosotros en nuestro estómago tenemos ahí no sé cuántos millones de bacterias, pues que al final están digiriendo y están generando esos biogases a pequeña escala. Bueno, pues al final esto lo hacen a gran escala. Estamos hablando de instalaciones que a veces que estamos hablando de millones de litros con unos caudales que para que estas instalaciones sean rentables y operativas, mínimo hay que trabajar a partir de 500, 600 metros cúbicos a la hora. Es decir, si no somos capaces de generar esos 600 metros cúbicos a la hora de ese metano, pues no sale las cuentas. Y de hecho, las cuentas salen en función del escenario energético, ¿no? Hemos vivido los últimos años unas oscilaciones energéticas bastante brutales y ciertos proyectos que parecían viables con producciones de 300, 350, 400 metros cúbicos a la hora, pues ahora no son tan viables. El, la primera semana de octubre es la feria internacional del biogás, se celebra en Valladolid, en España. Este año es la cuarta edición. Es exponencial la cantidad de expositores que han ido yendo cada año. Este año ya, pues no sé, eran 320 expositores, porque claro, el negocio del biogás se está implantando y cada vez produce más. O sea, al final es una materia prima que está ahí, que tradicionalmente por ejemplo, pues no se hacía nada con ella, se perdía. Había instalaciones incluso que se producía biogás y se quemaba en la antorcha, pues no sabían qué hacer con él. En otras instalaciones, pues ya ese biogás se quemaba en motores de cogeneración, ya producía ciertos rendimientos. Había instalaciones de depuradores de aguas residuales urbanas que incluso, en algunos casos, bastante bien llevados, hasta un 30, un 35% de la energía que consumían la habían recuperado pues, de esos motores de cogeneración del biogás. Y bueno, aquí hay un largo camino y al final, pues eso, partimos de esos medios naturales y claro, hay una degradación de la materia orgánica, pues acción de esos microorganismos. Al final, ¿qué es lo que tenemos? Pues metano, dióxido de carbono, también hay otros gases, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, sulfuro. Es decir, al final, ese biogás que obtenemos no es un biogás puro, no es un CH4 al 100%. Entonces, tiene un gran poder calorífico y al final, pues vemos que pues, tenemos ese componente de metano entre un 50 y un 80%, vamos a tener CO2, otros gases. Claro, en función de lo que obtenemos, va a ser también un poco crítico de cara a almacenarlo. Oye, pues mira, qué es lo que obtenemos y luego también para pensar si de ahí vamos a sacar hidrógeno. Pues si tenemos un metano que es muy rico, más del 80%, que tenga menos dióxido de carbono, pero que luego tenga mucho sulfuro, pues aquí tenemos un problema de almacenamiento. Claro, con esas mezclas que tenemos, ese biogás no está todavía listo para incluso inyectar a la red, para hacer un sustitutivo de lo que sería el gas natural. Entonces lo que se hace es un proyecto que se llama, el producto que se llama el upgrading, que lo que hacen es quitarle parte de esas impurezas. Claro, es un producto, al final que te sale, pues es un biometano pues al 98, al 97%, pero claro, ¿a base de qué? Pues has tenido que hacer en el upgrading un consumo energético, o sea, de nuevo entra energía. Básicamente hay 5 tipos de proyectos principales de biogás de origen biológico, asociados a vertederos, biogás, como hemos dicho antes, de las depuradoras de aguas residuales urbanas y de las industriales, biogás agroindustriales, pues todo lo que está poniendo de moda pues, de las grandes granjas de cerdos y todo esto, pues todos esos purines pues, puede generar un gran biogás. Todo el que venga de esas granjas, tratamientos del resólido, la fracción sólida de los residuos sólidos, es decir, al final toda esa basura que digamos, pues podemos sacar. De hecho, ya hay instalaciones donde los propios lixiviados de los vertederos pues están dando estas opciones. Entonces, partimos de esos residuos orgánicos,
hacemos una receta, digerimos, por un lado tendríamos ese digestato, ese fertilizante, que en función de la composición puede tener una aplicación agronómica y tendremos un biogás. Entonces, claro, tendremos esos orígenes, el agropecuario, agroindustrial, y algo tan importante en el agroindustrial, por ejemplo, el que puede ser de la logística inversa, es decir, aunque ya por ley ya pues te tienen que dar los restos que cuando comes en el restaurante, ya en los supermercados tenemos una estantería de productos que van a perecer de manera inminente, con lo cual de bajar el precio, aún así sigue habiendo una logística inversa pues, de productos que perecen y de residuos que hay pues, en las cadenas de alimentación, con lo cual eso podría ser parte de esa receta. Y luego, pues, donde se puede usar también sustratos pues, que vengan de industria cervecera, pues todos esos malteados, conservera, láctea, papelera, de distribución de alimentos, bueno, pues eso funciona bien. Y aquí os hablaba un poco de los números. Al final, para que esto más o menos tenga sentido, aquí la curva empieza a aplanarse en torno pues, a esos 500 metros cúbicos de producción. Es decir, este negocio funciona porque básicamente tú produces ese biogás, que luego puedes hacer con él lo que quieras, pero este biogás te lo tiene que comprar alguien. Claro. Insisto, son metros cúbicos a la hora que son 8.760 horas al año. Es decir, tienes que estar siempre produciendo biogás. Esto no es sencillo. Es decir, claro, no puedes montar una industria que funcione solo a base de unos productos de una campaña, yo que sé, las tomateras, pues que empezó, ahora está casi acabando la campaña, empezó finales de mayo, junio, pues acabará ahora, pues si tenemos industria tomatera, pues eso no nos vale. Luego si tenemos lo que es una de la poda vitivinícola, pues también es una campaña. Si vamos de la oleícola, pues también, es decir, por eso se inventan esas recetas, pues para poder generar. De aquí un poco los números que podemos tener. Dentro de... Estoy más o menos acabando, Nicolás. ¿Vamos bien? Que te digo por ahí. Sí, sí, Vale. perfecto, perfecto. Nos quedan unos 2 o 3 minutos para ir finalizando. Recordamos que esta es la primera sesión de dos, ¿cierto? Que va a ser nuestro experto Íñigo acerca del hidrógeno dorado. Entonces, todas las consultas que hayan quedado y que no sean alcanzadas a responder o la información que haya quedado por uno u otro motivo inconcluso, van a ser también retocadas en la próxima sesión del Ape Talk dedicado al hidrógeno renovable. Adelante, Íñigo. Finaliza con la presentación sin Bueno, ningún problema, no te preocupes. venga, pues voy a finalizar con el top 10. A ver, el top Claro, por 10, supuesto. estos son los 10, vamos a decir, grandes gurús, o sea, aunque hay más, por supuesto, pero estos están muy metidos en lo que es la feria que comenté antes, está en la Asociación Española del Biogás. Eh, no hago publicidad de nadie porque están aquí todos. Aquí están todos y de hecho tienen instalaciones bastante potentes. Es decir, y además os pongo ahí los enlaces porque estos señores, como gurús que son, ellos hacen proyectos de viabilidad de generación de ese biogás. Claro, dices, oye, pues yo tengo esta producción. Entonces te dice, esto es viable o no es viable. Claro, ellos te hacen ya ese estudio previo para ver si realmente merece la pena embarcarte en estos proyectos que al final son inversiones millonarias. Hay que hacer una inversión inmobiliaria bastante gorda, pues hace falta terrenos, luego hay que hacer una inversión en construcción, o sea, hay que construir, pues lo que ponemos aquí, vemos estos gasómetros, los digestores, es decir, esto son proyectos bastante caros y de desarrollo. Claro, ahora mismo hay muchísima subvención. De hecho, el año pasado, no sé si estaba ya por aquí, bueno, con esto el resumen. El año pasado se dieron más de 50 subvenciones, no sé si fueron más de 90 o 100 millones de euros que se dieron en España a proyectos de generación de biogás, pero previamente tenían que tener un estudio de viabilidad. Es decir, no todo vale para generar biogás, o sea, no vale que tenga una granja y luego también para qué lo usar. Y este sería un poco el resumen, pues eso, del hidrógeno dorado, que con esto acabaría hoy. Pues eso, como tenemos todos los componentes y al final, pues en los fines, claro, ¿de dónde venimos y a dónde vamos? Claro, el hidrógeno lo podemos usar en agricultura, como hemos dicho antes, como fertilizante. Ese hidrógeno podría usarse en la industria, pues a nivel energético, todos esos procesos que hemos visto, pero ese hidrógeno también puede ir, por supuesto, en esas celdas de combustible, en esos transportes, o en esos mecanismos pues que ya comentaremos en la próxima sesión, pues de que luego, o sea, ya hemos conseguido el hidrógeno, y lo que veremos en el próximo día es, ¿y ahora qué hacemos con el hidrógeno? Que esa es la siguiente pregunta. ¿Y cómo lo almacenamos? ¿Y cómo lo transportamos? Claro, eso es la siguiente cuestión. Bueno, pues yo llego hasta aquí.
muchas gracias por su atención. Nicolás, Muchas yo gracias, creo que he Íñigo. sido puntual. He sido Sí, puntual. no, perfecto, perfecto, sí, como un reloj suizo. Íñigo, mira, te comento una pregunta que nos hizo Daniel por privado, Daniel Sí, Jiménez, preguntaba, debe haber sido acerca de la producción de hidrógeno en base a agua. ¿Qué sucede con sí, el agua residual impura? No sé si logras entender la consulta o Daniel tendría que profundizar sí, un poco más. sí, Sí, perfecto. sería las salmueras. Es decir, claro, nosotros cuando hemos dicho que hacía falta para cada tonelada de agua pura, 2 toneladas de agua impura, ahí claro, ahí se genera una corriente de agua impura. Ese agua impura, dependiendo del sitio, hay veces que si por ejemplo, si estamos en una desaladora, pues hay un rechazo que se tira al mar. Hay otros sitios donde son más cuidadosos y esa agua entra en un ciclo de depuración. Pasa primero por unos decantadores, unos filtros lamelares, luego por una serie de sistemas de distintos gramajes para ir captando todas esas impurezas. O sea, al final, el, el grado de pureza que queramos conseguir con el agua va a ser directamente proporcional a la energía y a los medios que vamos a tener que emplear. O sea, al final, si no queremos hacer nada con ese agua directamente, se vierte, que te dejen o no te dejen, aquí hay también un problema que hay las legislaciones, hay legislaciones que son totalmente dispares de unos países a otros y entonces te dejan hacer ese vertido. En otros sitios no, en otros sitios te obligan a que el agua salga mucho más limpia de lo que entró. ¿De acuerdo? Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Íñigo. Bueno, te agradezco nuevamente por esta completa presentación y por compartir esta valiosa información acerca de los distintos tipos de hidrógeno que existen según su generación y las características y ventajas de cada uno. Bueno, sabemos que España tiene un gran potencial en cuanto al aprovechamiento de distintos tipos de energías renovables, sobre todo la solar, la eólica y la biomasa, pero ¿cómo está España con respecto a la producción de energía a través del hidrógeno? ¿Qué tipo de producción parece ser la más adecuada para nuestro país con respecto al tipo de producción que tiene en otro tipo de ambientes? Pues mira, aquí voy a hacerme spoiler de mi propia sesión, me voy a hacer spoiler a mí mismo. Lo siento. Ahora mismo, mira, a nivel autonómico, cada autonomía quiere tener un poco un buque insignia de producción de hidrógeno. Es decir, ahora mismo, Perfecto. en cada sitio, y por ejemplo, yo para finales de mes voy a la Universidad de La Laguna y en Canarias, en Tenerife, que una sesión de estas la repetimos pues cada 2 años. Y ellos, por ejemplo, a nivel insular están muy centrados en esa producción de hidrógeno, partiendo evidentemente del agua de mar, con Mm, energía eólica que tienen, eólica ya sea terrestre o offshore, con energía fotovoltaica, y ellos, la aplicación que ven del hidrógeno va a ser para combustible naval. Es decir, ellos ya mira, qué están interesante. viendo que las Islas Canarias al final son unos puntos estratégicos en mitad del océano y el Totalmente. concepto de hidrolinera, que ya veremos el próximo día, pues puede ser un foco bastante importante. Es decir, tengo la energía Perfecto. porque tengo sol, tengo viento, tengo agua, lo cual maravilloso, y tengo un consumidor, que eso también es importante, que también me hago spoiler mismo, es decir, tengo una demanda que es la cantidad de tráfico naval que van a pasar por ahí y al final eso sí que tendría mucho sentido. Qué Yo creo que el genial. caso concreto de las Canarias pues es uno de los proyectos más avanzados que puede haber. Perfecto. Entonces, más que un spoiler, fue una sinopsis de lo que vamos a tener en la próxima Ape Talks. En serio, sí, no, no revelaste nada que no puedas contar en este momento, pero nos dejaste también enganchados para lo que va a venir en el próximo evento que lo vamos a estar compartiendo finalmente por redes sociales para consolidar lo que es la fecha y que puedan tenerlo anotado en vuestras agendas y así poder conectarse también a través de LinkedIn. Muchas gracias, Íñigo, por todo De tu acuerdo. tiempo. Te dejo ya disponible para que te puedas conectar a tus clases dentro del máster. Así De que si acuerdo. es necesario, yo finalizo lo que es este Ape Talks, dando un pequeño resumen de lo que es nuestro máster y tú quedas ya disponible para comenzar tu clase. Hasta luego y muchas gracias por todo. Venga, a vosotros, buenas tardes. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Muy bien. Y bueno,
Para finalizar entonces, finalmente dejaros invitados a revisar nuestra oferta educativa dentro de nuestra página web, iposgrados.com, en donde podrán encontrar además información para profundizar en el contenido de nuestro más reciente máster, en donde también hablamos de hidrógeno renovable, energía hidráulica y un montón de otras disciplinas relacionadas con las energías renovables. Hablamos del máster de energías renovables, redes inteligentes y movilidad eléctrica, el cual contempla a las energías renovables desde una mirada totalmente nueva y tecnológicamente actualizada, ofreciendo una visión integral de todos los procesos envueltos en las instalaciones energéticas e incorporando además las últimas tecnologías relacionadas con la programación, la inteligencia artificial, Machine Learning, Big Data, aplicados a las energías renovables. Esto entre otras nuevas disciplinas que están impulsando el mercado energético actual. Mencionar también a nuestro departamento de empleo especializado en la inserción laboral de nuestro alumnado, ya que somos la escuela número 1 en empleabilidad. Aseguramos la empleabilidad de nuestros estudiantes, los preparamos para poder tener un recorrido amplio dentro de cada una de las empresas en las cuales van a participar desde este momento en adelante para darles una proyección y enseñarles no solamente la parte técnica de la energía renovable, sino también habilidades directivas, ¿cierto? Inglés y marca personal, profesional para poder sacar al mayor provecho a su marca profesional y marca personal dentro de las redes sociales laborales. Todo esto dentro de nuestro máster en energías renovables, como les comentaba, redes inteligentes y movilidad eléctrica. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Les comentamos que esta presentación será subida y compartida en nuestro LinkedIn para que podáis verla las veces que deseen en diferido. Los dejamos invitados a nuestro próximo Ape Talks, que va a ser compartido también por redes sociales y un abrazo grande y que sigan teniendo una excelente semana. Hasta pronto a todos y a todas.